Así comienza el resumen de noticias de La Plata, Berisso y Ensenada. Casi todo verdad, el noticiero de TV Universidad. Estos son los principales temas del día de hoy. La candidata a diputada provincial por Unidad Ciudadana, Florencia Saintut, ya piensa en octubre para dar la pelea a Cambiemos en la provincia. Que seamos hoy la verdadera oposición del gobierno de Cambiemos, la oposición más fuerte, la oposición más contundente del gobierno de Cambiemos, después de un año y todos estos meses en que nos han hecho de todo, porque ustedes saben que nosotros hemos peleado. Las opciones de Cambiemos en La Plata, con números favorables, Carolina Píparo busca entrar en la legislatura provincial y Javier Monroy al Consejo Deliberante. O sea, yo he vivido una campaña, te digo como candidata, he vivido una campaña que he caminado con candidatos a diputados nacionales, con diputados que son, con ministros nacionales, con ministros provinciales, y creo que en eso se basa, en que la gente los tiene a mano. O sea, como yo los tuve a mano cuando el año pasado fuimos con otras víctimas y nos abrieron las puertas del Ministerio de Justicia. Todo el análisis de Verónica Urriolabeitia con los resultados de las PASO. Ahora, los partidos piensan en octubre. Hoy nos visita Luciano Corradini, padre de Ailén, una de las participantes. Nos viene a hablar sobre el reclamo de la reapertura del programa de equinoterapia en la República de los Niños, que dejó de funcionar en el 2016. Comunicate al WhatsApp de CTV 221-362-2831. Quédate en TV Universidad, que ya arranca Casi Todo Verdad. Muy buenas tardes, amigos, amigas. Damos comienzo a Casi Todo Verdad. Hoy día lunes, soleado en la ciudad de La Plata, y después de los que dejó las elecciones primarias, las PASO, en la Argentina, en Buenos Aires y por supuesto en la ciudad de La Plata, en Berisso y Ensenada. Y estoy junto a Verónica Urriolabeitia. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Cómo va, Vero? ¿Bien? Bien, muy bien. Acá estamos, bueno, evaluando lo que pasó ayer y empezando este nuevo recorrido hasta el 22 de octubre. Le contamos que con Verónica estuvimos haciendo cobertura en los búnkers de la ciudad de La Plata. Estuvimos presentes, bueno, primero en el búnker de Cambiemos. Exactamente. Donde había una alegría inicial que más o menos se plasmó lo que estaba pasando en Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, con estos números sesgados, ¿no? Al principio. Y después también estuvimos en el búnker de Unidad Ciudadana, también en la ciudad de La Plata. Bueno, trabajando, viendo qué pasaba aquí en la región con los números, ¿no? Exactamente, Camilo, con sintonías absolutamente diferentes. Lo que pasaba en el búnker de Unidad Ciudadana en 54 entre 11 y 12, con algún rasgo de apatía, sobre todo teniendo en cuenta que los primeros números arrojaban, bueno, datos desalentadores para ese espacio político que lidera Cristina Fernández de Kirchner, y el caso de Cambiemos, que bueno, ya tiene ese típico colorido, esa algarabía que se observa tan habitualmente. Bueno, también se traducía aquí en el búnker en la ciudad de La Plata en 61 entre 12 y 13. Claro, podríamos decir que esa acción psicológica que se hizo desde los medios de comunicación, sesgando votos, bueno, replicó y mucho también en el búnker de Unidad Ciudadana, porque tipo 12 de la noche era un clima y después a las 4 de la mañana había otra efervescencia. Y ahí realmente cuando se empezaron a mostrar los resultados, bueno, la tendencia cambió, el ánimo de la gente también cambió, y quedó de manifiesto una maniobra política, mediática, realmente algo que nunca había pasado, un bochorno a nivel internacional, podemos decir. Sí, exactamente, porque se hablaba de una diferencia. Nos fuimos a dormir con una diferencia de 5 puntos aproximadamente en la provincia de Buenos Aires entre Cambiemos y Unidad Ciudadana, y luego esa tendencia se revirtió. Quedaron en un empate técnico, y es más, es una tendencia que con el escrutinio definitivo también puede dar alguna que otra sorpresa. Por eso en el programa del día de hoy vamos a estar hablando sobre todos los resultados en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, en Berisso y en Ensenada. Y si te parece, Vero, comenzamos con los números en la ciudad. Dale, vamos a compartirlos. Lo que fue la interna, estas PASO en la ciudad de La Plata. Compartimos ahí los números, a ver cómo quedaron posicionadas las principales fuerzas. Ahí está. Estamos viendo, bueno, Cambiemos en la ciudad de La Plata, Monroy con el 39,30% de los votos. Javier Monroy es el primer candidato a concejal en la ciudad de La Plata. Y Victoria Tolosa Paz, también primera candidata, ahora ya candidata, hasta ayer precandidata, ahora candidata
a concejal por Unidad Ciudadana con un 23,77%, un resultado que no sorprende porque la ciudad de La Plata tradicionalmente no es peronista, se podría decir, Sí. Y se esperaba que hubiera un resultado favorable para el intendente Julio Garro. Y ahí está el tercer partido político, Un País, esta alianza entre el grupo de Massa, el grupo de Crespo en la ciudad de La Plata, Stolbizer a nivel nacional, y el 11,97%, los que ya son entonces candidatos a concejales, y vemos una diferencia de 17 puntos entre Cambiemos y Unidad Ciudadana aquí en la ciudad de La Plata. Sí, una diferencia que beneficia a la gestión de Julio Garro, del intendente de la ciudad. También es cierto que esta diferencia nos sorprendió. Sí sorprendió el bajo rendimiento de Un País, el espacio que lidera Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires como candidato a senador y que llevaba como primer candidato a diputado provincial, ahora ya primer candidato a diputado provincial, a José Arteaga. Gastón Crespo es ahora el candidato a concejal por Un País aquí en la ciudad de La Plata. Ahí está, Vero. Vamos a compartir entonces, decíamos, estuvimos en el búnker de Cambiemos, Sí. bien tempranito, a eso de las 9 de la noche, y estuvimos trabajando, recolectando datos, información, y ahora compartimos la palabra de Javier Monroy, justamente, candidato ya a concejal, y también la palabra de Carolina Píparo, también candidata a diputada provincial por este espacio político. Yo he vivido una campaña, te digo como candidata, he vivido una campaña que he caminado con candidatos a diputados nacionales, con diputados que son, con ministros nacionales, con ministros provinciales, y creo que en eso se basa, en que la gente los tiene a mano. O sea, como yo los tuve a mano cuando el año pasado fuimos con otras víctimas y nos abrieron las puertas del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Seguridad, del Congreso. Nos abrieron las puertas tanto a nosotros como a sectores que no estaban de acuerdo con nosotros. Creo que es esto, aprender a escucharnos, ver que podemos discutir caminos, pero que hay objetivos comunes, y en eso creo que es un espacio ampliamente democrático. Carolina, estuvimos hablando con otros candidatos que lamentablemente se coló al fin de lo que fue la campaña el tema de Santiago Maldonado, ¿no? Este joven desaparecido. ¿Qué opinión tenés respecto a esto? La verdad que opino obviamente como cualquier ciudadana, que estoy esperando que Santiago aparezca con vida y realmente esperando una explicación de qué sucedió. Creo que estamos esperando todo lo mismo, y desde el Ministerio de Seguridad se está trabajando en ese sentido. Mira, yo creo que la gente lo que tiene muy claro es que estamos eligiendo a quienes nos van a legislar. Seguramente habrá gente que quiera evaluar con este voto el Poder Ejecutivo, pero creo que la gran mayoría sabemos que lo que estamos eligiendo son nuestros diputados y nuestros senadores y nuestros concejales. Estamos muy contentos del acto comicial que se vivió hoy, de una nueva fiesta de la democracia, sin ningún incidente, con situaciones menores, pero sinceramente con la normalidad a la cual debemos acostumbrarnos, y es sano que sea de esa manera. No tenemos ningún número oficial, igualmente tenemos las primeras tendencias, las vamos a oficializar a partir de las 9 de la noche, conjuntamente con La Nación, pero podemos decir que hemos tenido un acompañamiento interesante por parte de la ciudadanía hacia Cambiemos, ¿no? La gente apostó un cambio hace 2 años y nos dijo que teníamos que cambiar, pero no cambiar de nombre simplemente, sino cambiar de metodología, de actitudes, de modo de gestionar. Y bueno, yo creo que la gente en cierta manera nos va a acompañar y nos viene acompañando por eso, porque comprende de dónde veníamos y hacia dónde queremos ir. Queremos ir hacia una ciudad que sea vivible para todos, una ciudad que todos los días estemos un poquito mejor en los distintos sectores. Sabemos que falta mucho, pero estamos construyendo eso entre todos. Y bueno, creo que la gente prioriza un poco esa conducta que nosotros estamos teniendo y el camino que estamos eligiendo para llevarlo adelante, ¿no? Ahí está, Vero, entonces los candidatos de Cambiemos en la ciudad de La Plata, en este búnker del PRO, ahí en 61, casi esquina 12, y a veces nos mirábamos y nos preguntábamos, ¿estamos en una fiesta de 15? Sí, sorprendí. Bueno, fue en un salón, es en un salón que está ubicado ahí en 61 entre 12 y 13, pero además había un interesante catering, había luces y había mucho personal de seguridad. Eso sí me llamó la atención, teniendo en cuenta las figuras políticas, digo, no por menospreciar, pero bueno, la figura política era Carolina Píparo, era Javier Monroy, primer candidato a concejal,
y sin embargo había personal de seguridad dispuesto y separando claramente el espacio en donde estaban los candidatos y los dirigentes políticos y la prensa, que en un principio estaba afuera. Sí. Después empezó a refrescar y bueno, nos hicieron un lugar adentro. Bien, patobicas muy jóvenes, muy bien vestidos, que bueno, estaban ahí entre los periodistas y los dirigentes políticos. Y una cosa que le preguntábamos ahí a Carolina Píparo tiene que ver con un tema que se coló lamentablemente en el último tramo de campaña, que tiene que ver con el caso de Santiago Maldonado, este joven que continúa desaparecido hasta el día de hoy, y la respuesta de Carolina Píparo como una simple ciudadana. Ella se presentaba, ya va a ser candidata a diputada provincial, realmente tendría que tomar el tema desde otro lugar, un poco más seriamente y no como una simple ciudadana. Sí, un tema además lamentablemente invisibilizado, sobre todo en las últimas horas. Las elecciones taparon todo, pero taparon un hecho grave y es que hay una persona que está desaparecida desde hace más de 10 días. Exactamente. Bueno, Carolina Píparo, que fue también una de las grandes triunfadoras, ¿no?, en este espacio. Dentro de la Ciudad de La Plata, en Cambiemos, una nueva incorporación, podríamos decir. Sí, se decía que era una buena candidata, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, los ciudadanos la relacionan con la inseguridad, con el caso de la entradera bancaria y, bueno, el disparo que recibió y el fallecimiento de su chiquito. Estamos viendo los números entonces. Carolina Píparo por Cambiemos con el 41,47% de los votos. Realmente una muy buena elección. Y por Unidad Ciudadana, Florencia Saintud con 24,64%. También una buena elección, siempre teniendo en cuenta que son las primarias, son las PASO, Sí. faltan las generales y hasta octubre hay un largo camino todavía. Y Un País, Arteaga, con el 12,30% de Sí, los un votos. dato para insistir, ¿no? Hablamos de las primarias. Todos ahora dejaron de ser precandidatos y ya van a participar de las elecciones generales legislativas en el mes de octubre, el 22 de octubre. Hay que tener en cuenta además que los análisis políticos que uno escuchaba en las últimas horas hablaban de si ganó Cambiemos, si ganó Unidad Ciudadana. Bueno, en este caso no se dirimía una interna entre partidos, sino que las internas eran hacia adentro de los partidos. O sea que hasta ahora no ganó nadie y no hay distribución de bancas tampoco. La distribución de bancas y la proporción que va a haber en los consejos deliberantes, la legislatura de la provincia y el Congreso Nacional, recién lo vamos a conocer después de las elecciones de octubre. Bien. Vamos ahora a pasar al búnker de Unidad Ciudadana en la ciudad de La Plata, en 54, entre 11 y 12. Compartimos la palabra de Florencia Saintud, ahora sí candidata a diputada por la provincia, y por supuesto también Florencia hablando de Santiago Maldonado, un desaparecido en democracia, y lo seguimos buscando, por supuesto. A mí me parece muy importante que seamos hoy la verdadera oposición del gobierno de Cambiemos, la oposición más fuerte, la oposición más contundente del gobierno de Cambiemos, después de un año y todos estos meses en que nos han hecho de todo, porque ustedes saben que nosotros hemos peleado contra el poder más concentrado de este país, contra el poder financiero de este país, contra el poder mediático de este país, contra un sector de la justicia que ha criminalizado y que ha perseguido a la militancia política en un contexto como este de la Argentina, donde tenemos presos políticos y organismos internacionales pidiendo liberación, donde tenemos un desaparecido en democracia, y esto me parece muy importante volver a señalarlo un día como hoy, donde tenemos a los sectores más vulnerables, empobrecidos, que estemos peleando con la contundencia y que seamos realmente la única opción por fuera de la única opción de oposición. Me parece que es algo que tenemos que celebrar y que valoramos muchísimo. Ha habido una cantidad enorme de votantes, creo que ustedes tienen más el dato, pero es un porcentaje muy, muy alto de votantes. Nosotros estamos convencidos que a un gobierno nefasto como este, que a un gobierno de la ignominia, que a un gobierno que gobierna contra los más vulnerables se le responde con más democracia, con más votos, con más derecho, que cuando existen momentos tan difíciles para el país y en nuestra ciudad, la opción para nosotros, por supuesto, es la construcción cotidiana de todos los días, estar en cada uno de los lugares y también que eso se vea en el voto. Así que es una jornada muy importante. A la Argentina le ha costado muchísimo la construcción de esta democracia que tenemos. Y que para los que la están pasando mal, que están sufriendo, que nosotros nunca, jamás vamos a dejar de pelearla y que no
están solos, que los que la están pasando mal tienen que saber que no están solos. Unidad Ciudadana está sacando muchísimos votos en la provincia de Buenos Aires, muchísimos votos en las condiciones que ha peleado en la ciudad de La Plata, y que los vamos a seguir acompañando, que vamos a estar en la que viene y que vamos a trabajar para ganar en octubre y para ganar en el 2019, que eso no tenga la menor duda. Pero no ganar porque es un partido de fútbol, ganar porque realmente nosotros queremos vivir en una Argentina donde hombres y mujeres seamos solidarios entre nosotros, que esta cuestión, esto que hoy muchas veces vemos, que el hombre es lobo del hombre, no, el hombre tiene que ser hermano del hombre, y eso es lo que nosotros, tiene que saber la población que nosotros estamos trabajando. Ahí está la candidata a diputada provincial Florencia Saintut, decía que había que ganar en octubre, y realmente en la provincia de Buenos Aires ayer Unidad Ciudadana terminó ganando su elección con Cristina Fernández de Kirchner hablando a las 4 de la mañana. Sí. Y Esteban Bullrich hablando a las 21:30 en el primer time, ¿se llama? ¿Cómo es? Prime time. Prime time, ahí está. Bueno, pero todas las miradas además depositadas en los responsables de realizar el escrutinio, y ese es el tema, ¿no? Las dudas de por qué se conocieron primero los datos que daban o sostenían un triunfo de Cambiemos, y después esta tendencia se revirtió. Bueno, precisamente las dudas recayeron en el Correo y en quienes realizaban el escrutinio. Claro, los trabajadores del Correo que sacaron un comunicado aclarando la situación de que no dependía de ellos, sino que había una decisión política de no brindar los últimos datos, este 5% que quedó sin escrutar. Va a pasar algunos días para que puedan escrutarse, unos 15 días, me comentabas. Exactamente, sí, 15 días, hay quienes dicen 11, pero bueno, la realidad es que todavía hay que tener paciencia, sobre todo porque la primera y la segunda sección electoral, que son las más populosas, bueno, todavía tienen muchas mesas que no han sido escrutadas. Bueno, vamos ahora a hablar más de cerca sobre este bochorno a nivel internacional, porque estamos en contacto telefónico con Federico Lemos. Él es Data Entry, él trabajó en el día de ayer en el Correo Argentino cargando datos y nos va a hablar un poco en detalle sobre esta cuestión. Él es un colega nuestro. Estás en comunicación, Federico, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Camilo y Verónica? Muy buenas tardes. Bueno, Federico, sabemos que sos un colega nuestro, estás trabajando en una FM de Capital Federal. Por favor, decinos dónde estás, sí, aparte del trabajo en el Correo, ¿no? 89.3, estamos los lunes de 22 a 24 con Cabezas de Radio. Federico, vos ayer estuviste trabajando, cargando datos, y bueno, queríamos tu opinión porque desde adentro es un poquito más fácil entender lo que pasó y esta supuesta orden que vino desde el Gobierno Nacional para que este 5% no se escrute. ¿Realmente fue así esto? Mira, te cuento más o menos cronológicamente lo que ocurrió. Yo tenía el horario de 12 de la madrugada a 8 de la mañana, que hacer mi turno laboral así en Correo Argentino. De 12 de la noche a 1 de la madrugada, el tránsito de datos fue normal, digamos. Yo me encargué de cargar los telegramas para que la gente entienda. Vamos a agarrar una pantalla de PC y la mitad de la pantalla vamos para la izquierda, sería un telegrama escaneado donde están los datos y los nombres de las agrupaciones, distrito, sección y urna. A la parte derecha está la planilla electrónica donde uno tiene que cargar dichos datos. Bueno, la primera hora yo cargaba de la ciudad de La Plata, de Bahía Blanca, lo concerniente a la provincia de Buenos Aires, y el interior de Salta y Entre Ríos. Bueno, perfecto. A eso de la 1:15, 1:20 de la madrugada empezaron a caer telegramas de La Matanza y de Quilmes. Ajá, a la 1, muy tarde. Muy tarde. Claro, 1:15, 1:20, empezaron a caer esos telegramas. Uno, obviamente, lleva innato lo de periodista y lo de curioso, y se fijaba en los datos anteriores también, donde de 12 a 1 era clara la ventaja de Cambiemos. No era arrasadora, pero era clara que ganaba Cambiemos en La Plata, Bahía Blanca y en algunos distritos de Salta y Entre Ríos. El tema es, cuando llegaron los telegramas de Matanza y de Quilmes, la ventaja de Unidad Ciudadana no era poca, arrasaba Cristina. En muchos telegramas sacaba el doble de votos que Esteban Bullrich. El tema, hasta ahí todo normal, pero el sistema minutos después empezó a fallar, y los telegramas tardaban entre 5 a 10 minutos en caerte en el sistema para que vos lo puedas cargar. A las 2 de la mañana el sistema colapsa. ¿Qué digo con esto? ¿A qué me refiero? Que tardaban entre 15 a 20 o más minutos
en caerte un telegrama. El sistema pensaba y no caía ninguno. Cuando yo me fijo de eso, porque nadie estaba trabajando del sector donde yo estaba, que éramos unos 300 chicos, yo me acerco a un coordinador y le pregunto el porqué de la demora. No me sabe responder, pero en un momento me dice, no te preocupes, que cuando llegue al 95% de votos escrutados en la provincia, esto se corta. Y le pregunto, ¿por qué se corta? Me dice, no sé, pero eso es lo que me dijeron. Cuando yo no ingreso a los portales para ver qué estaba sucediendo realmente en las elecciones, porque yo entré con una Cristina perdiendo por 5 o 6 puntos, me fijo que Cristina estaba perdiendo por 0,10%. ¿Eso lo comentaban entre ustedes, digamos, que se cortaba la información ahí o hubo un Exactamente, jefe, no, una estamos autoridad? hablando con los chicos de que era curioso. No quiero instalar ningún concepto duro como fraude ni nada por el estilo, pero al menos es raro que justo cuando la tendencia venía a favor de Cristina Fernández de Kirchner, con telegramas que venían de La Matanza o Quilmes, en mi caso, hago referencia a mi caso, porque otros llegaron de otros partidos de la provincia de Buenos Aires, eran favorables a Cristina Fernández de Kirchner. Claro, hubo una acción psicológica en el manejo de los datos, eso no queda ningún tipo de duda. Lo que yo te quería consultar, Federico, era si alguna autoridad tuya directamente hablaba de estas cuestiones. No, mira, el único intercambio que tuve fue cuando le dije al coordinador y le pregunté, ¿pero por qué? Lo que te conté recién. No sabía, pero sí como que tenía una orden estricta de que al 95%, como efectivamente sucedió, 95,60%, se cortaba el escrutinio de la provincia de Buenos Aires. Ahora, Federico, ¿a vos te indicaron o alguno de tus compañeros les indicaron quién había dado la orden o bueno, o quién está a cargo del escrutinio por sobre el correo? No, en ningún momento nos dieron esa información. Lo que sí, obviamente, cuando uno consultó los portales, se fijaba que el Adrián Pérez, el secretario de Asuntos Políticos, había dicho exactamente eso. O sea que directamente la orden vino del gobierno nacional. Uno supone. No te van a decir los chicos, obviamente, que la orden vino de tal persona. Pero ahora, sí es cierto que vos hacías referencia a Quilmes y a otro distrito. La Matanza. Y a La Matanza, precisamente dos distritos de la tercera sección electoral, que es la que puede revertir el resultado de la elección junto con la primera. O sea, de acuerdo a tu trabajo en el Correo Argentino, ¿vos crees que esta diferencia, que ahora es mínima, se puede revertir con estas mesas que faltan escrutar? Absolutamente, porque fíjate el dato. Hoy lo decía Leopoldo Moro, 1.500 mesas faltan escrutar, lo que significaría entre 300.000 y 400.000 votos. La diferencia entre Bullrich y Cristina es de 6.000 y monedas. Ese es el tema. Y aparte, las mesas que faltan escrutar mayormente vienen del Gran Buenos Aires. A mí me llegó la información de que podrían ser de Florencio Varela, Berazategui y de La Matanza. Sectores que justamente son favorables a Unidad Ciudadana. La tendencia iba directamente a que en esos distritos iba a ganar Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Federico, muy oportuno el comunicado de los trabajadores del Correo aclarando esta situación, porque siempre uno le echa la culpa a la gente del Correo, ¿no? Y no sabiendo cómo se maneja esto a la interna. Muy oportuno entonces este comunicado y muy oportuna también tu comunicación telefónica para aclarar un poco esto. Te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, seguimos muy de cerca a ver qué pasa más adelante. Sabiendo que se vienen las generales, ¿no? Exacto. Y sabiendo cómo se trabajó ahora, bueno, tener en cuenta para octubre que no pase lo mismo. Esperemos que no y que prontamente el gobierno dé una respuesta concreta y efectiva acerca de lo que pasó ayer en Correo Argentino. Gracias, Federico Lemos. Un abrazo muy grande. Un abrazo grande a los dos. Ahí está nuestro colega explicando un poquito más qué era lo que pasó en el día de ayer. Y todos los diarios del mundo lo titulaban como un bochorno internacional. Sí, realmente exactamente. Sí, además lo otro que agrega incertidumbre es que vamos a tener que esperar al escrutinio definitivo. O sea, que se observen directamente todos los telegramas. Lo decía también Federico, faltan 1.537 mesas, creo, escrutar, así que hasta dentro de 10, 15 días no vamos a saber el resultado definitivo. Vamos a ver ahora, compartir las placas de cómo quedó hasta ahora, sin ese 5% que faltan, sin abrir las mesas, sobre todo de la tercera sección electoral. Cambiemos con el 34,19%. Ahí estamos viendo en pantalla la imagen de Esteban Bullrich. Y Unidad Ciudadana que quedó ahí muy cerquita, muy pegado, 34,11%. Parecía mentira, ¿no? Pero cuando estaba a punto de revertir la situación, ahí directamente se cortaron todas las informaciones. Y realmente parece de película, ¿no? De ficción, pero no, es verdad. Y un país, por último, con el 15,5%.
53% de los votos. Habrá que esperar entonces 15 días para que se defina, pero en este empate técnico parece que la expresidenta va a ser la triunfadora. Sí, hay que insistir con esto. Estamos hablando de las elecciones primarias, estamos indicando que ahora ya todos sí empiezan la campaña para las elecciones generales legislativas del 22 de octubre próximo. Pero bueno, de todos modos estos números sirven no para distribuir bancas en los distintos cuerpos deliberativos, pero sí para saber o conocer cuál es la tendencia y empezar, seguramente ellos también, las agrupaciones políticas, a perfilar la campaña pensando ya en el mes de octubre. Seguro. Y una situación muy similar se vio en la provincia de Santa Fe, donde el candidato de Unidad Ciudadana, Agustín Rossi, finalmente también triunfó, ahí sí que triunfó por muy escaso margen, en la provincia de Santa Fe ante el candidato de Cambiemos y el candidato del Partido Socialista, pero también no se completaron los votos ahí. Algo muy similar, ¿no? Sí, exactamente. Y hubo otras sorpresas. El caso de los Rodríguez Sá, que perdieron en la provincia de San Luis, el triunfo de Cambiemos en la provincia de Córdoba, que ahí, por más que haya diferencia y por más que falten mesas computables, es muy difícil revertir ya la tendencia. Si te parece, Vero, vamos a compartir ahora información de la zona. ¿Qué pasó en Ensenada y qué pasó en Berisso? Ahí estamos viendo en la ciudad de Ensenada, bueno, 41,72. Impresionante el respaldo al intendente Mario Seco. 26,74 Cambiemos, 12,07 Un País. Y en Ensenada, la verdad que era lo que se esperaba. Sí, ¿no? Se esperaba una diferencia importante, teniendo en cuenta que, bueno, ya en su momento el intendente Mario Seco había tenido un respaldo en las urnas y en este caso se ratifica en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Qué pasó en la localidad de Berisso? También compartimos ahora las placas, vemos los resultados. Berisso, kilómetro cero del peronismo. Bueno, sí, Unidad Ciudadana parece que ha revertido la elección de hace 2 años, 32,70. Cambiemos con el 29,89 y Un País con el 14,80. Igualmente, un porcentaje, un 3%, es un escaso margen. Es un escaso margen, pero es interesante porque en Berisso sí hubo interna en Unidad Ciudadana. Hubo 3 candidatos y bueno, los 3 candidatos lograron este resultado, así que veremos qué es lo que pasa finalmente en las elecciones de octubre. Bien, todos pensando en octubre, en las generales. Estas fueron unas PASO, fueron unas internas abiertas, pero bueno, marca tendencia, ¿no? Y marca tendencia también de cómo se puede manipular el conteo de votos. Bueno, y hablando de manipular, vamos a ver algunas placas, si te parece, bien, a propósito de lo que hablábamos con Federico, el correo argentino, esto de acostarnos con un resultado y amanecer con otro absolutamente diferente. Un dato interesante es que, pese a la campaña de desaliento que había sobre que no servían para nada las primarias, que para qué ir a votar, es más, había hasta algunos medios de comunicación que daban instrucciones sobre cómo no ser sancionado en el caso de ir a votar, una cosa increíble, pero bueno, siguen siendo obligatorias y es ley. La participación obligatoria en las primarias, el 77% del padrón electoral. La gente además de muy buen humor, yo estuve recorriendo algunas mesas de votación temprano, la verdad que la gente estaba de buen ánimo participando de las elecciones primarias. El total de las mesas en la provincia de Buenos Aires es 35.589, se escrutaron 34.052 mesas. Esto quiere decir que hay 1.537 mesas que todavía no sabemos cuál es el resultado y teniendo en cuenta que es proporcional, que muchas de esas mesas están en el conurbano bonaerense y muchas también en la primera y en la tercera sección electoral, que no solamente son las más populosas, sino que además son las que tienen una tendencia habitual al peronismo y a Unidad Ciudadana. Bueno, hay que resolver entonces qué es lo que pasa con esto, si finalmente estas mesas, una vez escrutadas, profundizan la diferencia a favor de Cristina Fernández de Kirchner, primera candidata ya a senadora nacional por Unidad Ciudadana. Hay que ver qué es lo que pasa, resultado que vamos a conocer en 10-15 días. La sección primera, que te decía es una de las más populosas, se escrutó el 95,67% de las mesas, quiere decir que hay una buena porción todavía que no sabemos cuál es el resultado, y es muy importante saber que son más de 4.280.000 los electores en ese distrito, en esos distritos únicamente en la primera sección electoral. La otra sección electoral que puede también torcer el destino de las elecciones de ayer
es la tercera sección electoral. La Matanza, Sí. Quilmes, Berizo y Ensenada también. Exactamente. Bueno, tampoco se terminó de escrutar la tercera sección electoral. 94,60% de las mesas y son más de 2.270.000 los electores. Hablamos en total, solo en la primera y en la tercera sección electoral, casi 5 millones de electores. Una buena porción, obviamente ya sabemos qué es lo que eligió, pero hay otra buena porción que sabremos qué es lo que pasó dentro de 10-15 días. Bien, Verónica, gracias por estar acá, por este programa especial, repasando todos estos números, estos porcentajes. Nos encontramos con vos el próximo lunes. Nos encontramos el próximo lunes, ya empezando a perfilar la campaña para las elecciones generales. Muchísimas gracias, Vero. Y ustedes quédense ahí que continuamos con más Casi Todo, ¿verdad? Una pequeña pausa y volvemos con más información.